Bueno, en este momento vamos a explicar el proceso para generar las órdenes de compra. Para esto es primero necesario calcular todos los insumos requeridos para generar dicha orden. Entonces, para esto creamos una expresión a través del editor de expresiones, añadiendo uno nuevo al entrar, una nueva expresión, la que llamamos expresión insumos. Aquí en el editor agregamos una expresión normal, y para esto es necesario primero instanciar la orden de compra dándole su fecha del día de hoy, luego obtener la lista de los productos que tiene el pedido, luego obtenemos una variable colección que realmente se refiere a la lista de materiales de esa orden de compra, que originalmente está vacía porque no se le ha agregado nada. Esta colección la usaremos posteriormente para poder verificar si existen o no dichos materiales en esta lista, porque en esta lista llevaremos todos los materiales cuya descripción sea única y que lleve la suma de todos los materiales que se encuentran. Es decir, si existen dos referencias que usen un mismo tipo de cuero, este cuero no debe generarse dos veces, sino debe agruparse en uno mismo llevando la suma de toda la cantidad necesaria. Para esto, entonces, primero iteramos sobre la lista de productos y obtenemos la lista de materiales a través de la funcionalidad de Visagi del getExpat para obtener la lista de materiales. Luego obtenemos la cantidad de producto, es decir, de la referencia 107, por ejemplo, que va de la talla 22 a la talla 27, vamos a hacer 30 pares de la talla 25. Entonces esta cantidad de productos nos hace referencia a ese valor, 25 pares. Ahora iteramos a través de los materiales y es necesario que, digamos, cada material tiene una cantidad. Entonces, para hacer un par de zapatos de la referencia 107 se van 130 decímetros de cuero o 0.5 litros de pegante. Entonces esa cantidad hace referencia a la cantidad del material necesario para construir la referencia. La variable tipo realmente es una variable que nos hace referencia a una entidad, y como hemos explicado en el modelo de datos, esta describe el tipo de material, o sea, como el cuero manchado, cuero graso que se necesita para los zapatos, una unidad mínima, la unidad con la que se consigue y el tipo de unidad. Es decir, para el cuero graso entonces se requiere, está en decímetros, se requieren decímetros de cuero, y la unidad mínima de compra, o sea, lo mínimo que compra, digamos que por decirlo así, es una hoja de cuero, y dicha hoja de cuero entonces contiene 300 decímetros. Listo, ahora que validamos si la colección está vacía. Si la colección está vacía significa que por ahora no existe nada en la lista de materiales. Por eso debemos ahora agregar un nuevo registro de este material. Entonces por ahora simplemente añadiríamos con la opción de Visagi mi.addRelation este material a la lista de materiales que estamos guardando en la variable colección. Listo, ahora simplemente debemos darle el setExpat, que le asignamos el valor del tipo, que hace referencia, como les dije, a una entidad, y la suma cantidad, que es donde llevamos la sumatoria de todas las cantidades, correspondiente a la cantidad del material por la cantidad de productos que se generan de esa referencia. Finalmente recargamos la variable colección para que se actualice automáticamente. Listo, si no está vacía, lo que debemos hacer ahora es comparar si el material ya existe, si el material ejemplo cuero graso ya existe en la lista de materiales que se genera en la orden de pedido. Entonces iteramos a través de en la colección y verificamos si las descripciones, algunas de las descripciones que están en la lista coinciden. Si este es el caso,
significa que, ejemplo, cuero graso ya estaba y aquí vamos a añadir otro cuero graso. Entonces en este caso no es necesario crear un nuevo registro, sino actualizar el actual. Entonces a través de esta validación decimos así, cuero graso sí existe en la lista la lista de materiales. Entonces lo que necesitamos es simplemente hacer la nueva suma. La suma consistiría en obtener lo que ya teníamos más la cantidad de ese material por la cantidad de productos de esa referencia y actualizar dicha variable. Entonces con el temp.setXpath hacemos eso. Listo. Si no, significa que esto no existía en la lista. Si no existe en la lista, significa que hay que agregarlo. Es decir, por ejemplo, teníamos cuero graso simplemente en la lista hasta ahora y ahora descubrimos que existe un nuevo material, hilo. Para esto, entonces debemos añadir un nuevo registro, como ya lo explicamos, como el me.addRelation a la lista de materiales y asignamos las variables correspondientes. Finalmente, también cada vez que añadimos, recargamos la colección para tener todos los datos al día. Finalmente, recorremos la colección para calcular los insumos que se deben comprar, dado que ya guardamos los que son necesarios, pero no los que debemos comprar, porque como les digo, por ejemplo, se necesitan 40 decímetros de cuero, pero digamos que la hoja de cuero, la mínima que uno puede comprar, el mínimo tamaño es de 300, entonces hay que comprar una hoja de cuero. Para esto simplemente hacemos la división en la colección con la unidad mínima de compra que les explicaba, digamos era 300 decímetros, y la suma total, que digamos nos dijo que debemos comprar 250, ejemplo, y haciendo el techo entre la división nos da el total de producto a comprar. Finalmente tras este cálculo se procede a generar una factura que muestra todos los detalles de la generación de esta orden de compra.